buenas, bienvenidos nuevamente a este conversatorio y quisiera inicialmente a través de él hacer una contextualización de algunas cosas que quedaron superficialmente planteadas en mi conversatorio sobre el sujeto de derechos inicial. Y para ello, necesariamente voy a hacer una introducción un poco más exhaustiva, partiendo de una pregunta central, que es la pregunta por el hombre. Han habido evidentemente muchos intentos de definir y de expresar lo que es el hombre, ¿no? Si el hombre es ese individuo lleno de cualidades o de bondades, si el hombre es un ser despreciable por naturaleza, si el hombre es sencillamente definido desde la filosofía como un ser racional, si el hombre es... Todo esto ha evolucionado según las condiciones específicas de cada una de las sociedades por la que ha transcurrido esta pregunta. Así, desde la antigüedad clásica, nació una pregunta por el hombre, pero no nació como una inicialidad, porque la antigüedad clásica tuvo un periodo justamente que era un periodo cosmogónico, un periodo mítico en el cual se explicaban todas las categorías a partir del politeísmo. Fue hasta después, posteriormente, con el ascenso de la ilustración clásica griega, en donde apareció la pregunta por el hombre. Primero fue la pregunta por el cosmos, la pregunta por la naturaleza. Todos los presocráticos se dedicaron justamente a hacerse esa pregunta por la naturaleza y a tratar de descifrar de qué estaba compuesta esta naturaleza y a qué correspondía el cosmos. En el contexto de esta pregunta por el hombre de la antigüedad clásica, el primero que hace esto es Aristóteles. Recordemos que Aristóteles lo que hace es un ordenamiento del mundo bajo una reflexión justamente no en contra, sino asumiendo toda la filosofía presocrática, que allí se preguntaban por el origen de la materia, por el origen del cosmos, por de qué están hechas las cosas, de qué está hecho el universo. Estas preguntas iniciales, entonces para Aristóteles fue sencillo primero elaborar un constructo lógico en el que dijeran, miremos dónde estamos, en dónde estamos parados. ¿Acaso no ven que hay tres reinos? Hay un reino animal, un reino mineral y un reino vegetal. ¿A cuál reino pertenece el hombre? Pues al reino animal. Entonces, lo que hizo Aristóteles fue como ordenar el cuarto desordenado y decir que hay un lugar para cada cosa y que cada cosa pertenece a un lugar. Entonces, Aristóteles, haciendo esa reflexión, proviene su concepto del hombre traído de la naturaleza misma, porque el hombre proviene de ella, es decir, proviene de la naturaleza inicial. El hombre es parte de la naturaleza. Entonces, el hombre es un ser racional, es su primera gran formulación. ¿Y por qué racional? Porque la racionalidad es justamente lo que separaba al hombre del animal. El hombre sigue siendo un zoo, un animal, pero su esencia, si no su sustancia efectiva, era la racionalidad, era el espíritu. Entonces el hombre es un ser evidentemente racional. Este realismo aristotélico lo lleva también a plantear cómo además que el hombre, además de ser racional, vive en sociedad
y por tanto se realiza allí en toda la magnitud de sus potencialidades humanas, un poco a lo Kant posteriormente, ¿no? El hombre es entonces para él, el hombre es un sum politicum, es decir, el hombre es un animal político que está metido en, eh, en la polis, y como formador de la polis, evidentemente es una cualidad también que es propiamente humana. El de ser racional y el de ser un animal político lo distingue evidentemente de su condición zoológica. Más adelante profundizaremos un poco acerca de este elemento del ser racional, ya que Platón también intenta dar, digamos, una explicación desde el hombre, del hombre, pero la da a partir de su vivir moral, es decir, de su complejidad frente a los demás, frente al otro, de su vivir moral. Y se hace no preguntas del orden típico de la naturaleza como Aristóteles, sino analiza aspectos del hombre que lo incrustan en un contexto puramente moral, y reflexiona sobre la piedad humana, la virtud, la prudencia, la justicia, la belleza. Todos esos elementos, digamos, son los elementos de aproximación al hombre como tal. Es a partir de sus manifestaciones y de su actitud frente al mundo, frente al cosmos, frente a la naturaleza, frente a la vida misma y frente a la sociedad que le corresponde vivir, y se pregunta por estos contextos. Es siempre en un contexto de actitud moral. Cuando pasa a Roma, en Roma estos descubrimientos de la antigüedad clásica helénica se transforman un poco, y como los romanos de todas maneras son los creadores un poco de las relaciones jurídicas, entonces Lucrecio plantea una respuesta por el hombre que es de carácter jurídico-moral. Asimila en cierta medida lo planteado por Platón, pero le agrega la actitud jurídica de responsabilidad del hombre frente a la sociedad, creando un contexto jurídico-moral. Cicerón, por su parte, retoma la parte prácticamente del hombre es un animal político y la desarrolla en lo jurídico-político, y da una respuesta humana también, una respuesta sobre el hombre a partir de ahí. Ahora bien, la antigüedad clásica estaba fundamentada en el politeísmo, en esa multiplicidad de dioses que eran capaces de estar en la vida humana a través de regir los destinos del individuo, ¿no? Ya esa antigua antigua concepción de la tragedia clásica griega, del destino y toda esta cosa, estaba dada justamente por esa naturaleza politeísta. Pero el politeísmo justamente en la Edad Media es suplantado por el monoteísmo, en donde la riqueza del politeísmo se pierde al dar la explicación del mundo a través de la concepción de un Dios único, inmutable, permanente, un Dios que incluso define al hombre como que el hombre es obra de Dios. El hombre es un ser imperfecto en este sentido, porque la perfección solamente se encuentra depositada en la divinidad. Entonces, solo en la gloria de Dios está la perfección, decía San Agustín. Incluso
en sus concepciones de la ciudad de Dios sanagustinianas, se encuentra la concepción de que la vida del hombre en sociedad y la vida del hombre en la política y el Estado del cual dependía el hombre en sociedad era un Estado imperfecto. El Estado que realmente valía la pena era el Estado de la otra vida, el Estado de la gloria de Dios. Y acuña San Agustín esa famosa frase que tanto se repite por ahí, que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Porque realmente los ricos, los que transformaban la vida inútil de esta vida, no encontrarían paz en el reino de los cielos, ¿no? Entonces, esa dejadez por lo terrenal, esa dejadez por lo humano como tal, que da origen fundamentalmente al oscurantismo medieval de la época, ¿sí? En un sentido también es transformada un poco por Santo Tomás, ¿no? Porque Santo Tomás, la lectura que hace San Agustín la hace basada, digamos, en la teoría platónica, ¿no? En cambio, Santo Tomás hace una lectura del realismo aristotélico y la adapta a sus condiciones teocéntricas, ¿no? Y entonces Santo Tomás ya por lo menos admite que el hombre sí tiene la capacidad de transformar este mundo, asunto que solamente llega a su perfección con la modernidad, en donde hay prácticamente hay un desdiosamiento de la realidad, como decía Heidegger, y se transforma en la religión en una cosmogonía. Pero es el principio de esta filosofía tomasina. El tomismo no es más que un aristotelismo adecuado a las condiciones de la revelación, ¿no? Por otra parte, siguiendo adelante, Descartes en sus reflexiones, en sus reflexiones metafísicas, llega a la conclusión de que el hombre realmente, para poder definir el hombre, basta con decir que el hombre es lo que piensa. Si piensa, es hombre. Si piensa, nos diferencia del animal. Es el pensamiento lo que lo obliga, ya no solo la razón de que planteaba Aristóteles, sino todo el proceso de pensamiento en su conjunto, las verdades claras y distintas, ¿no?, evidentes, la lógica cartesiana que crea también esa famosa máxima del cogito ergo sum, es decir, pienso, luego existo, es decir, el hombre es hombre porque piensa, ¿no? Por su parte, Maquiavelo, después de leerse la historia política de todos los pueblos, del Imperio Romano, de cómo era la correlación de fuerzas políticas, qué intereses había allí y todas cosas, basa su filosofía en un concepto del hombre que consiste en que el hombre es malo por naturaleza. Es decir, no podemos confiar en el hombre porque el hombre es instintivo, egoísta, y el hombre trata es de, a como dé lugar, de solucionar sus necesidades instintivas primarias, y entonces el hombre es malo por naturaleza, y por tanto este concepto del hombre debe estar descrito en las relaciones políticas. ¿Cómo? Recordemos que él escribió su famoso libro del Príncipe, y lo que hizo fue una cantidad de indicaciones de carácter ético-moral para el Príncipe de Sforza, en donde le da las claves, según su investigación que había hecho sobre los imperios y todo esto, para acceder al poder, para conservar el poder. Su pregunta era clara: ¿cómo acceder al poder? ¿Cómo conservar el poder? ¿Cómo multiplicar el poder? ¿Cómo tratar a nuestros enemigos? ¿Cómo tratar a los extranjeros?
qué respeto debíamos de darle a los extranjeros y cuál era la esencia, digamos, de un príncipe para conservar el poder, ¿no? Entonces, todas estas preguntas sobre el poder, Maquiavelo es el fundador de la ciencia política en ese sentido, pero están basados fundamentalmente en ese criterio de que el hombre es malo por naturaleza. A partir de la máxima maquiavélica de que el hombre es malo por naturaleza, Hobbes la retoma y asigna que el hombre es un lobo para el hombre, es decir, que el hombre por sí solo siempre estará en la búsqueda de la solución de su necesidad con sus apetitos egoístas y por tanto el hombre necesita justamente de algo que esté por encima de toda esa condición instintiva y sepa darle un bienestar especial con algo que esté por encima de él, y es que justamente lo que él llama el leviatán, es decir, ese estado poderoso, inconmensurable, que es capaz de dirigir la vida humana en sociedad, ¿no? Entonces, en esta misma línea de cosas, Hobbes, que defiende de todas maneras, defiende el absolutismo, porque es uno de los filósofos del absolutismo, eh, lo retoma Rousseau para plantear su problema del contrato social. Es que si bien es cierto, el hombre nace libre de alguna manera, la sociedad se encarga de corromperlo a través de las acciones que mantiene con los demás y que de pronto puede desarrollar ese espíritu egoísta. Leyendo a Locke, ¿no?, que habla de un estado de naturaleza, que es el estado justamente primitivo en donde están consignadas la vida instintiva de los individuos y que no le permite vivir en sociedad, este paso de estado de naturaleza a estado de sociedad es lo que origina la relación contractual o el contractualismo, ¿no?, en donde se debe precisamente ceder a todas estas cargas instintivas humanas, precisamente de ese hombre que es un poco malo por naturaleza, del hombre que es un lobo para el hombre, y, y entonces para vivir en sociedad hace justamente el contrato social del cual habla Rousseau, o precisamente el de la fortificación de la sociedad civil, como habla John Locke. Bueno, entonces a partir de aquí, digamos, vienen una serie ya de concepciones del hombre tratadas por otros autores. Por ejemplo, el marxismo cambia el asunto y mediante la lectura que hace de Hegel, Marx traslada la estabilidad esencial del hombre, ¿no?, a la institucionalidad, al crecimiento de las instituciones y al enriquecimiento del hombre a través del cumplimiento del deber, como decía Hegel, sino que sencillamente el hombre va cambiando es por las condiciones materiales de vida que le toca vivir, y por tanto el hombre es fundamentalmente se define como un homo faber. ¿Y qué es un homo faber? El hombre que transforma, que trabaja, que mediante sus manos transformas la naturaleza y la convierte en productos útiles. Ese homo economicus de que hablaba Marx, y que en última se refiere a que las formas de conciencia que existen en ese hombre planteado así son las que determinan sus niveles de conciencia. Es decir, los obreros no pueden pensar de otra manera más que cómo en sus relaciones obrero-patronales hay una lucha entre el capital y el trabajo, etcétera, ¿no? Es decir, son las condiciones materiales de vida las que determinan la conciencia del hombre. El hombre sí es evidentemente un ser consciente, ¿no?, pero ya de todas maneras Kant había planteado algunas cosas sobre el problema del hecho consciente del hombre, del ser para sí, y una filosofía que ya había sido asumida por los modernos en ese sentido, ¿no?, por la modernidad, ¿no?, ese homo economicus. Huizinga, un sociólogo francés, se aproxima a decir que el hombre en realidad es un homo ludens, es decir, que todo lo que hay detrás de todas las actitudes de los hombres es un juego. Entonces, es un homo ludens que
que debido a su capacidad racional, a esa racionalidad aristotélica de la que hablamos ahí, tenía la capacidad de jugar. Entonces jugaba a la guerra, jugaba a la producción, jugaba al amor, jugaba a todas estas cosas y por tanto las cosas que existían en el mundo eran el producto precisamente de ese homo ludens, de esa característica del juego, ¿no? Entonces, para Freud, por ejemplo, el hombre es el inconsciente. ¿Cuál es el papel realmente de Sigmund Freud en todo esto? Es decir, que asentada toda la racionalidad heredada de la Ilustración, ¿no? Asentada todo este mundo racional que a partir de Descartes trata de construirse hacia adelante y que lo asume la Ilustración europea, ¿sí? Entonces se define que el hombre realmente todo lo que hace lo hace en la aplicación de su razón. ¿Cuál es el mérito de Freud? Freud es un gran descubridor y dice que no, que eso no es cierto, que el hombre no es exactamente racional, sino que el 90% de los actos humanos son actos del inconsciente. Y entonces, al plantearlo de esa manera, está desconociendo todo el racionalismo europeo anterior, ¿no? Y entonces se tiene que buscar que en el inconsciente humano están depositadas muchas de las acciones. Y entonces el Freud se transforma en la interpretación humana, que es el que entroniza, digamos, en la interpretación humana, se convierte prácticamente o mejor convierte el psicoanálisis en una de las formas de acceso, no solo a la búsqueda de una respuesta sobre la naturaleza humana, sino además en la concepción de la cultura, ¿no? El hombre a través de la cultura necesita unas series normativas, necesita unas series coercitivas que lo hagan alejarse de su condición zoológica y entrar en la cultura, que es en donde hay unas relaciones intersubjetivas dignas que le permitan vivir como individuos en sociedad y construir incluso sociedad a partir de este reconocimiento. Así también Skinner, por ejemplo, en contra del planteamiento freudiano y basado en los conocimientos de Pavlov, anuncia que el hombre es sencillamente un ser que se comporta. Aquí no interviene la razón, no interviene ninguna de estas cosas, sino que es un individuo que se comporta de acuerdo a la satisfacción de las necesidades. Entonces el hecho de la campanita de Pavlov, que la hacen sonar siempre, que le dé el alimento, entonces existen unos procesos adaptativos del individuo de tal manera que cuando suena la campana, su biología se manifiesta con una segregación de las glándulas salivares. Y entonces el individuo debe ser conducido. Entonces nace el conductismo y el conductismo se aferra sobre todo en las sociedades completamente funcionales y toda esta cosa. Entonces este constructo del hombre se va así, pero no se sale de la racionalidad. Habermas plantea por el otro lado que el hombre en lo fundamental es lenguaje y es comunicación, y que solo el hombre, la gran diferencia que lo puede retirar de los animales es su capacidad lingüística, comunicativa, que le permite hacer constructos sociales de todo orden, y el hombre es fundamentalmente comunicación. Hay otra cantidad de concepciones intermedias. Vemos cómo se va, digamos, este concepto del hombre se va dando. Sin embargo, quedan cosas planteadas en la estructura clásica, digamos, del aristotelismo, que hoy por hoy, digamos, son dignas de recordar y que de alguna manera la estructura clásica antigua retomada por los romanos la convierten realmente en una sociedad de derecho, ¿no? Entonces este concepto del hombre entra dentro de unas circunstancias centrales. Por ejemplo, hay cosas que sorprenden, ¿no?
Por ejemplo, Aristóteles decía que había que ubicar la concepción del hombre o la filosofía del hombre en el conjunto de la naturaleza. Es decir, no podíamos nosotros retirar al hombre de ser un ser natural, de ser un zoo en principio, porque todos somos animales. Lo que único que nos diferencia es la razón, como dijo, que es un ser natural. Entonces, viene de la naturaleza, pero no es solamente eso, sino que el hombre es la cúspide de la naturaleza. Es el conjunto de la naturaleza. En el conjunto de la naturaleza, el hombre se encuentra consigo mismo. Es allí en donde debe estar y donde debe partir. Luego hay unas condiciones de su comportamiento natural que debe influir en su homo políticos, ¿no? El hombre es una continuidad de la naturaleza. El hombre se encuentra a sí mismo como algo dado para sí, ¿no? Solo en el contexto de la naturaleza. Lo que pasa es que el derecho romano lo separa y entonces inventa el concepto de persona, como veremos que es a donde quiero llegar para efectos de ubicar el sujeto de derechos, ¿no? Apelamos al realismo aristotélico entonces aquí por ejemplo el hombre en la consumación de la naturaleza, el hombre es la culminación de ella, es el punto más elevado de la naturaleza. Si examinamos, por ejemplo, los derechos de cuarta generación, nosotros vemos que el hombre ha hecho un retorno hacia convivir con la naturaleza, hacia entrar a reconsiderar los efectos de la biología misma como tal, como dándole un poco la razón a Aristóteles, que es la vuelta a la concepción de que el hombre tiene un origen natural antes que jurídico, ¿no? Porque es que lo jurídico lo ubica en la acción moral, en lo que es capaz de hacer el hombre frente a los demás hombres en términos de considerarlos como sujetos de derechos civiles y políticos, por ejemplo, como sujetos de derechos y de responsabilidades, ¿no? Entonces, este retorno entonces en esta generación cuarta de derechos tiende, por ejemplo, a hacer una conciliación, porque todo esto se había derivado del constructo del racionalismo. El esquema racional había llevado al hombre a buscar la funcionalidad, la inteligencia. Eh, por ejemplo, Darío Botero Uribe, que es el creador del vitalismo cósmico, nuestro filósofo de la Universidad Nacional, él plantea que el hombre, en toda acción humana hay tres cosas, que son razón, sensibilidad e imaginación. Nosotros tenemos que encontrar estas cosas, más de una que de la otra. El mundo se volvió racional y el hombre se volvió racional. Y el racionalismo invadió todas las estructuras. Hasta Habermas es un racionalista, ¿no? Porque está basado más o menos en ese principio, ¿no? Estábamos diciendo que Darío Botero Uribe planteaba cómo en toda acción humana habría tres cosas, que era y que estaban reflejadas ahí en esa acción como tal, como un producto sintético, y era la razón, la sensibilidad y la imaginación. Eh, si hay una hiperactividad o una apreciación mayor del elemento racional sobre los demás, es lo que la sociedad, digamos, de la Ilustración convenció a todo el mundo, ¿no? Que el mundo era racional. El primero que hizo el esfuerzo para hacerlo fue René Descartes, ¿no? Entonces, ese mundo racional se implantó y el racionalismo se implantó de ahí en adelante. Toda la Ilustración francesa es de carácter de desarrollo del racionalismo, ¿no? Y entonces en la acción humana quedó vista de una manera unidimensional, porque no es solamente la razón lo que opera allí, el hombre tiene otras condiciones muy importantes y a veces, si se quiere, más determinantes que la razón, que influyen, porque hay cosas que no son racionales. Hay un mundo de lo no racional sin ser irracional, que es diferente. La irracionalidad es diferente a la no razón. Hay cosas que competen a la no razón. Por ejemplo, el inconsciente. Precisamente Freud dice que
descubrió el inconsciente porque es la no razón, el deseo de poder, la facultad de poder de que habla Michel Foucault es un acto completamente inconsciente, ¿no? El amor es un acto completamente inconsciente del hombre, por eso Freud desarrolla el problema de los olvidos, ¿sí? En los seres humanos. Nada de eso, todo eso es de naturaleza inconsciente, ¿no? Entonces, eh, entonces, en ese sentido, esa concepción puramente unidimensional del hombre, metido dentro de únicamente lo racional, el funcionalismo racionalista, entonces le quitó lo mejor a la naturaleza humana, que es la parte de la sensibilidad y la imaginación, porque la sensibilidad y la imaginación son propias de otras categorías, como por ejemplo el arte, la ciencia, ¿no? Están llenas en donde hay una dosis efectiva mayor de sensibilidad y de imaginación. El científico tiene que andar hipersensible con lo que está investigando hasta entrar en ese, digamos, estado de observación. Entonces, lo mismo el arte. El arte es un efecto humano altamente sintético. La poesía es lo más sintético que existe en el arte. Entonces, nos acercamos a los objetos a través, también podemos hacerlo con veracidad, o con verdad si se quiere, o con una dosis de ella, podemos acercarnos a la verdad a través de la sensibilidad y la imaginación. Los grandes artistas han hecho. Hoy incluso hay textos de derecho que se analizan a través de las poesías de Hölderlin, ¿no? Y el filósofo de esa tendencia de lo imperativo estético en la concepción del mundo la tiene Gadamer, ¿no? Que Gadamer de todas maneras es también un gran jurista, ¿no? Entonces digamos que se ha perdido todo eso, ¿no? Han habido concepciones posteriores. El mismo Sófocles decía, asumiendo el misterio del hombre como un ser, digamos, racional, ¿no? Decía que había cosas que asombran, ¿no? La naturaleza del cosmos, por ejemplo, todo eso, pero ninguna tanto como el hombre. El hombre es una complejidad. Dos reflexiones se han aproximado a través de esa interpretación humana, a través del aristotelismo, ¿no? Una naturalista y una antropológica, ¿no? El realismo aristotélico buscó un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar y puso los reinos de la naturaleza allí y hizo la distinción entre el hombre racional ontológicamente entre el ser racional y los seres no racionales. Pero el hombre no es solo lo que es, y aquí, digamos, es donde se entronca el problema del análisis de la persona como tal. Estamos hablando del hombre en sentido genérico, como esa singularidad esencial de la naturaleza, ¿no? Que es el hombre, ¿no? El hombre no es solo lo que es, lo que lo hace parte de la naturaleza, su biología, etcétera, sino es además es pensamiento, imaginación, razón, son muchas cosas, ¿no? Y que en este contexto, digamos, al hacerse una interpretación del discurso de los derechos humanos solamente basado en el sujeto de derecho, se queda pobre, ¿no? Se queda relativamente pobre porque es el derecho lo que entra a imperar y sobre todo la acción y la actitud moral que es en la cual está basada, digamos, como decíamos en la charla anterior, el concepto de persona, ¿no? El concepto de persona es un concepto moral. Entonces, pero hay otras aproximaciones que rayan también en, digamos, en la aseveración de rescatar del hombre la otra parte. Kierkegaard, por ejemplo, dice que el hombre siempre se confronta es fundamentalmente no con el ser, no como es él, como un sujeto biológico, como una physis, como decía Aristóteles, sino que no, el hombre existe. Y existir es estar allí, ser él en sí en medio de las condiciones no solo de la naturaleza sino de sí mismo, ¿no? Entonces el hombre se crea problemas internos que es de donde parte de Kierkegaard hacia el existencialismo sartriano y hacia otros existencialismos como el de Albert Camus, ¿no?
desde el punto de vista antropológico, que deviene también un poco de Sócrates, de cómo el hombre tiende realmente es a conocerse a sí mismo. Recuerdan que había un gran letrero allá en el Ágora socrática en donde decía conócete a ti mismo, que era como la entronización hacia el interior. El derecho en cierta medida, o digamos el concepto de persona heredado de lo romano, porque no proviene de lo griego, tiende, digamos, como a un desconocimiento tácito de las implicaciones metafísicas en las que puede estar incluido el hombre. Y por eso el discurso de los derechos humanos a veces se torna un poco juridicista, ¿no? Excesivamente, ¿no? Únicamente como el mecanismo de protección. Sin embargo, el avance de los derechos, como ya decimos, ese retorno a la naturaleza de los derechos de cuarta generación implica que el hombre está tratando de apuntar en materia de derechos humanos hacia otras cosas. Ahora sí, esa era como una parte, como una carreta introductoria ahí para abrir como unos espacios de reflexión. Entonces, ¿qué es lo que es la persona a partir de estas concepciones de hombre? No sé. La persona tiene que ver con algo importante, que es con la naturaleza humana. ¿Qué es lo humano? A partir, lo humano es, digamos, es la esencia del individuo, es el singular individual. Eso es lo humano, lo que nos hace humanos a través de la racionalidad del espíritu. Es un ser viviente, la naturaleza humana, en un sentido ascendente, digámoslo, conlleva al ser viviente corpóreo por un lado, pero también al ser espiritual racional por el otro, es decir, generador de razones lógicas, ¿no? Es en esta persona corpórea en la cual se fija el derecho romano para plantear su concepto de persona. Es en la persona corpórea. Y deja, evidentemente, por hacia afuera muchas de las partes de la concepción del hombre de que hemos desarrollado con anterioridad. El ser humano es un ser sustancial, y es una sustancia individual viviente, según Aristóteles. Esto de viviente incluso está hasta muy relacionado con el problema de la personalidad, ¿no? Retomando la definición de Boecio sobre persona, diríamos que persona es una sustancia individual de naturaleza racional y por tanto espiritual. En cambio, el individuo es una sustancia singular y concreta en sí, que es humana. El orden singular corresponde al orden físico. El concepto persona es un concepto que proviene del latín, realmente, que los griegos definieron de otra manera, porque para ellos ese concepto de persona en latín no lo tenían desarrollado. El concepto de persona en lo griego corresponde a una palabra que se llama prosopón, que es la máscara, el rol, lo que se manifiesta en su singularidad única y distinta de cualquier otro. Eso es para los griegos.
De tal manera que la máscara, a través de la voz, personificaba el carácter de la persona. Ese es el concepto que tienen los griegos. En el latín, y que corresponde al derecho romano, la persona tiene un valor jurídico que es el hombre, que es la sustancia individual de naturaleza racional, como dice Boecio. Persona es el ser humano en cuanto que es sujeto de derechos y obligaciones, como dijimos nosotros en nuestra primera charla sobre el derecho. Y solo el hombre es capaz de operar de una manera propia. Es evidentemente, como dijimos también en nuestra charla primera, una noción jurídica y moral que se contrapone a la cosa. Cuando se habla de que es sujeto de derechos y obligaciones, está realmente referida a ese ser humano en cuanto tal, ya que la cosa no puede ser sujeto de derechos y obligaciones. La cosa, en cambio, sí puede ser objeto de derecho, en cuanto pueda apropiarse. Derechos y obligaciones son dos conceptos que nos llevan necesariamente al orden moral. ¿Por qué razón? Porque está planteado, si son derechos y obligaciones, está planteado como un deber hacer, una razón de la obligación y una voluntad que está comprometida a responder ante la obligación, y no solo a responder, sino a cumplirla. Es decir, que exigimos del sujeto un acto responsable. Pero este acto responsable está arraigado en un vínculo social, porque es un acto libre y un acto moral. Porque la persona allí tiene que captar espontáneamente la racionalidad de la naturaleza humana, pero con un matiz propio, no de los alcances de la razón, sino por los actos consecuentes y morales. Este sujeto singular de naturaleza humana implican unas acciones que son una suposición. El griego prosopón está enfrentado incluso a otro término que se llama hipóstasis, que es el sujeto real y concreto de cada una de las acciones. Por ejemplo, Pedro y María, que correspondería a la naturaleza misma del sujeto, se contrapone a la esencia de Pedro y María, que es la naturaleza humana. Cuando hablamos de persona, hablamos de Pedro y María como naturaleza humana y además como sujeto físico. El sujeto que es Pedro o María, mejor dicho. La persona es una sustancia propia de la naturaleza humana. Toda sustancia singular que es un sujeto tiene un uso moral y jurídico.
y en el sentido de que tiene un uso moral y jurídico es una noción antropológica. Cuando hablamos de la persona humana, ¿de qué hablamos? Hablamos del subsistente de la naturaleza humana, de una sustancia singular, individual y determinada. Por esa razón es que se exige de ella las obligaciones, ¿no? Y se le adjudican los derechos. El término persona humana conlleva toda la esencia de la naturaleza humana, es decir, tiene la racionalidad por un lado y el cuerpo físico. Lo que hace de la sustancia humana tener una perspectiva es la racionalidad. Porque tiene una personalidad, es que es un sujeto singular, que es humano, que es distinto del otro y en cuanto tal es un individuo singular e irrepetible. Es por esta razón, como concluíamos en la primera clase sobre el sujeto, que ser persona presupone una conciencia de sí mismo. Persona es el ser en sí mismo. Para los griegos, persona es el personaje, que es capaz de interpretar de la voz ese ser en sí mismo. Decía Kant que los seres racionales son denominados personas porque su naturaleza los indica ya como un fin en sí mismo, es decir, como algo que no puede ser adoptado únicamente como un medio. Es allí en donde va dirigido el concepto, digamos, de sujeto de derecho. Pero es aquí mismo también en donde la concepción, donde el concepto jurídico de los derechos humanos crea asimismo un vacío. ¿Y qué es un fin en sí mismo? Según lo que dice Kant, que es la persona es toda la que tiene un fin en sí mismo, es decir, que no puede ser únicamente un medio. Es la que puede valerse por lo que se es. Más o menos hasta aquí, digamos, es como la aclaración necesaria que en esa perspectiva yo quería relacionar. En primer lugar, para darle una connotación al sentido de persona, como un término, un concepto evolucionado, que corresponde fundamentalmente y tiene su origen en el derecho romano, que es en donde nace realmente el derecho, ¿no? Pero que el concepto aristotélico de ese objeto singular, de ese ser singular y único, está sometido a acciones que no son de tipo moral en algún momento y que corresponden a esa naturaleza única y exclusiva, no ya de la moralidad, sino del ente natural como tal, y que tal vez se escapan un poco al discurso de los derechos humanos, que los plantea fundamentalmente como un sujeto de derechos y obligaciones, el cual necesita protección de esos derechos humanos que le son inherentes a él. Yo creo que podemos dejar aquí el problema de el sujeto de derechos. Ya aclaradas estas contextualizaciones, entonces quedan, me parece,
muchas preguntas, de pronto queda también de pronto alguna confusión, pero como decía Platón, donde hay preguntas, hay desarrollo del conocimiento. Entonces es sencillamente para que se tenga en cuenta esto en todo el contexto del diplomado, ¿sí? Y que abramos la posibilidad de que puede surgir una concepción de los derechos humanos no muy atada al método crítico de los derechos humanos, sino que tal vez el concepto de sujeto hay que transferirlo a acciones que no son expresas a las del sujeto de derechos y obligaciones, que es en cierta medida también lo que hace Michel Foucault al decir que este tipo de relación del sujeto de derechos y obligaciones está transversalizado por el poder, y en ese sentido el poder determina también el discurso mismo de los derechos humanos en ese sentido. Bien, entonces dejemos hasta aquí esto y abordamos en la próxima conferencia el objeto de los derechos humanos. Muchas gracias.